a cada una de las iglesias en Apocalipsis. Hay 7 iglesias, 7 pastores reales, cada una de una manera independiente, local, y Cristo es glorificado en una iglesia donde se predica la Biblia. Así que Él tiene algo que decirnos como el Señor y el pastor y como quien compró con su sangre su iglesia. Tiene algo que decir a estas iglesias. Y estamos estudiando ahora el mensaje de la iglesia en Sardis, hoy por la mañana y hoy por la noche, si Dios nos permite concluir. Note la Biblia, el libro de Apocalipsis capítulo 3, a partir del verso 7 hasta el versículo 13 en adelante. Vamos a dar lectura. La palabra del Señor dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Subraya el verso 8, donde la palabra de Dios dice: aunque tienes poca fuerza. Esta mañana vamos a continuar meditando en la valoración que Dios da de una iglesia. A pesar que la iglesia era de poca fuerza ante los hombres, era grande ante los ojos del Señor. Es una iglesia ejemplo y modelo a seguir por parte de nosotros, aunque tienes poca fuerza. Vamos a orar. Padre, estoy tan agradecido. Qué gran privilegio me das esta mañana de abrir tu palabra. Te ruego de todo corazón esta mañana, Padre, no nos abandones. En tu gracia puedas visitarnos, puedas hablarnos, puedas despertar, Señor, nuestro espíritu para vivir de la forma que a ti te agrada. Aunque para el mundo, débiles, menospreciados, pocos, pero para ti, Padre, ante tus ojos, por el amor con que nos has amado, somos grandemente valorados. Permítenos ser como los hermanos de Filadelfia, que esta iglesia aprenda a guardar tu palabra, que esta iglesia aprenda a no negar tu nombre, y esta iglesia aprenda a permanecer hasta el fin. Lo que estás buscando esta mañana en Cristo Jesús, bendícenos. Amén. Hermano mío, le invito a ocupar su lugar. Tuve el privilegio de visitar el país vecino nuestro, el sur, en Chile y las costas. Tuve el privilegio de estar en los mares que rodean a la preciosa isla de Calbuco, donde se está predicando la palabra de Dios esta mañana. Y como cualquiera que ha visitado el mar, algo ha notado. Hay un cierto tipo de molusco, algunos en mejillones, nosotros conocemos como choritos también, suelen pegarse muy fuertemente a las rocas. Incluso es una gran bendición encontrar para ciertos pescadores artesanales y básicamente cosechar a este grupo de moluscos bien pegados a la roca. Cuando uno coge a uno de estos puede ver su fragilidad y uno se pregunta cómo puede adherirse este pequeño animal tan fuertemente a la roca, porque resiste todos los embistes de las olas. Cuando estaba meditando un poco en este animal, en este mejillón, podía considerar en mi mente a la iglesia en Filadelfia. Bajo la luz de los hombres, la palabra de Dios dice: tienes poca fuerza. Dios rescata el testimonio que los demás tienen de los hermanos amados en la iglesia en Filadelfia, y aparentemente son de poco número, aparentemente tienen poco movimiento económico, no son hermanos con poder económico tan impactante como las demás iglesias. Probablemente hay pocos talentosos. Si fuéramos un domingo por la mañana a la iglesia de Filadelfia, no tendríamos quizás la cantidad de hermanos que está esta mañana, o un grupo que trata de alabar al Señor, numeroso. Pero a pesar de tener poco número, a pesar de tener poco poder económico, a pesar de tener poco talento, poca influencia, poco reconocimiento,
el Señor lo valora bastante por esta sencilla razón, porque al igual que el mejillón, esta iglesia ha permanecido fiel a la roca que es Cristo Jesús. Y para usted y para mí, esta mañana tenemos tremendas lecciones de una iglesia que es valorada por eso delante de Dios, no por el impacto que tiene hacia el mundo, sino por la manera en la que vive delante de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano mío, no damos cuenta a los hombres. Vamos a dar cuenta un día a Cristo Jesús. No se trata de buscar grandes cosas, grandes movimientos, gran impacto, grandes programas sociales. Se trata de vivir grande, pero delante de Dios. Hemos visto que esta verdad es recurrente a lo largo de la Biblia. La palabra de Dios nos enseñó tiempo atrás a través de la vida de Juan el Bautista, probablemente menospreciado por los demás, por la manera de vestirse, por donde vivía. Era un profeta del Señor, pero era grande delante de Dios. Y es el propósito de nuestra iglesia esta mañana. Nuestra valoración va a ser emitida de parte del juez de esta iglesia, que es Cristo Jesús. Con eso en mente, volvamos a la palabra de Dios. Libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. La palabra de Dios dice: escribe al ángel de la iglesia, en el verso 7, en Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Mis amados hermanos, una vez más vuelva la palabra del Señor y vamos a continuar gozándonos en los mensajes que Cristo Jesús tiene para cada una de estas iglesias. Ha estado mandando mensajes desde la iglesia en Éfeso hasta la iglesia en Sardis, y ahora viaja la palabra del Señor, el rollo del Señor, unos 50, 60 kilómetros más, y llega a la ciudad de Filadelfia. El libro de Apocalipsis es este rollo, es una carta principalmente, aunque la mayoría del contenido es profético, sigue siendo una carta y debemos entenderla así. Procede de Cristo Jesús, que fue entregado de parte del Padre y fue enviado a Juan el amado, y Juan copió a puño y letra todo lo que el Señor quiso decir y lo distribuyó a cada una de estas iglesias. El mensaje del libro de Apocalipsis se está dando a las iglesias, y cada una de estas 7 iglesias representa alguna iglesia a lo largo de todos los tiempos hasta nuestro día. En nuestros días hay iglesias de Pérgamo, hay iglesias como Tiatira, de Sardis, de Éfeso y de Esmirna, iglesias fieles. Pero también hay iglesias como la Odisea, como veremos próximamente, que son tibios y Dios tiene ganas de vomitarlo. Así que, volviendo a la palabra del Señor, para nosotros es importante entender que este mensaje es tan válido como era hace 2000 años, lo sigue siendo para nosotros. Y la palabra de Dios dice: escribe el ángel a la iglesia en Filadelfia. Hemos hablado un poco acerca de la ciudad de Filadelfia, fundada el siglo II antes de Cristo Jesús por el hermano del rey de Pérgamo. Se llama Filadelfia justo por esta razón, porque tenía que ver una relación de fraternidad entre Pérgamo y Filadelfia. Ambos eran, los dirigentes eran hermanos, así que por eso se llama Filadelfia, significa un amor fraternal. Ahora, esta iglesia, por más que fue joven, ha sufrido mucho. En el año 17 después de Cristo Jesús, hubo un gran terremoto que sacudió todo este gran territorio. Hubo personas obviamente que murieron. Se registra este terremoto y las secuelas a lo largo de muchos años. Si llegarías estos días a la iglesia en Filadelfia en el año que se escribió la palabra de Dios 90, en la memoria de los ancianos todavía está presente ese gran terremoto, y con la continua certeza de que podrá en algún momento nuevamente suceder algo así. Había un volcán ahí que se activó, y las lavas de este volcán hicieron que las tierras sean fértiles para viñas. Así que por un tiempo, en los primeros años, en el tiempo de Cristo Jesús, era una tierra muy fértil. Había un gran movimiento económico. Todos los caminos romanos convergían en Filadelfia. Pero un día al emperador romano le dio la gana de cambiar el giro de negocio y lo pasó a otro trabajo, y la gente empezó a perder grandes cantidades de dinero. En estos días la ciudad ya no es tan brillante como antes, sino es una ciudad que está perdiendo. Cuando paso por La Oroya me acuerdo un poco de Filadelfia en el apogeo, esta pequeña ciudad con toda la inversión que tenía en el movimiento metalúrgico ahí, era muy visitado, muy concurrido. Pero cuando pasas ahora en ciertos lugares, ya no es lo mismo que antes. Las personas incluso, y eso afectó a la iglesia, estuve predicando en la iglesia en La Oroya también, la mayoría se vino a Huancayo buscando oportunidades. Entonces está pasando algo así en Filadelfia. La gente que está ahí es pobre. La gente que vive ahí quiere salir nada más. La gente que vive en Filadelfia son gente temerosa. Eso en cuanto a la sociedad. Pero mirando también el tema religioso, Filadelfia, al igual que las otras ciudades, era una ciudad pagana. Tenían también un gran panteón de dioses greco-romanos a los que se postraban, pero también adoraban a los emperadores. Había un templo al emperador que los salvó en algún momento. Así que Filadelfia es este lugar lleno de religión,
lleno de personas con temor, con miedo, también bastante libertinaje e inmoralidad. Es un pueblo que está desapareciendo. Eso es Filadelfia. Y en medio de esto, el Señor en su gracia establece una iglesia. La Biblia dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. No nos dice cómo empezó la iglesia, pero nosotros sabemos que a partir de Éfeso, que fue la primera iglesia que se estableció en esta localidad de Asia Menor, provincia romana, en nuestros días es la actual Turquía, llegó la palabra de Dios y se estableció una iglesia en Filadelfia. Uno puede pensar cómo alguien puede establecer una iglesia en un lugar, en una ciudad donde nadie quiere estar, donde el miedo predomina, donde hay persecución por parte de los políticos, los gentiles, los romanos, y hay persecución también por los judíos que no aceptan que Cristo Jesús es el Mesías prometido de la palabra de Dios. ¿Cómo uno puede establecer una iglesia donde nadie quiere vivir? Así que, mi amado hermano, pura gracia del Señor, hay una iglesia que está permaneciendo en medio del temor, en medio del abandono, en medio de la pobreza, en medio de las necesidades, en medio del menosprecio, la persecución. Hay una iglesia por la pura gracia del Señor, y se llama aquí en este lugar la iglesia en Filadelfia, no de Filadelfia, en Filadelfia. Ojalá que Dios en su gracia en un momento nos permita conocer más a los amados hermanos. Y Dios tiene un mensaje para esta iglesia y tiene un mensaje para nosotros, porque a pesar de que no podemos explicar cómo apareció esta iglesia y la manera increíble en la que permanece hasta ahora, sí podemos destacar su situación. Note la palabra de Dios nuevamente en el verso 8. Dice, yo conozco tus obras, la valoración de Cristo, el juicio del Señor. Después de analizar la vida de esta iglesia a profundidad, probablemente 30 o 40 años de existencia, la palabra de Dios dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. Esta es la condición de la iglesia. Como dijimos al principio, es una iglesia que tiene poca fuerza. Bajo el ojo de los hombres, una iglesia con pocos hermanos, una iglesia con poco movimiento económico, una iglesia probablemente no tan virtuosa como los hermanos en Corinto, una iglesia no tan grande como los hermanos en Éfeso, una iglesia no con tanto poder adquisitivo o poder económico y grandes obras como la primera iglesia en Jerusalén. Pero sin embargo Dios tiene algo que decir. Y aquí, hermano mío, espero que usted pueda prestar atención, porque es el mensaje de Dios para nosotros esta mañana. Porque el énfasis de nuestra iglesia no está en la valoración del mundo. Oh, gracias a Dios porque tenemos un buen número de hermanos esta mañana. Gracias a Dios porque hemos sobrevivido un mes más pagando las cuentas de la iglesia. Y cada uno de ustedes significa que Dios les ha bendecido para que eso pueda ser. Gracias a Dios que estamos construyendo en su pura gracia, viendo la cantidad de dinero que Dios está invirtiendo en nuestra iglesia. Para nosotros es increíble. Pero si podemos mirar, hermano mío, eso no es tanto lo que Dios está enfatizando. No está enfatizando su gran construcción, no está enfatizando sus grandes números, tampoco está haciendo énfasis en su gran poder económico y el gran talento que tienen, en su gran nombre, en su prestigio, en la fama, en lo que son reconocidos, en su influencia, en su poder de alcanzar a otros. Sino la palabra de Dios lo que destaca de esta iglesia es que es poca en fuerza, es débil ante los hombres, poca gente, poco dinero, poca influencia, poco poder, poco talento. Puedes poner todo lo externo en poco, porque el énfasis es en lo externo, débil. Si podemos imaginar, hay iglesias que tuve el privilegio de visitar. Una de las iglesias que me impactó bastante por su testimonio, ojalá que siga permaneciendo, en el año 2013 tuve el privilegio de predicar en un lugar que se llama Cono Guayón. Le dicen Cuna Guayón, pero se llama Cono Guayón. Se encuentra en Huánuco, a unos 40 a 60 minutos de la ciudad de Huánuco. Hay que ir subiendo a la sierra por allá, rumbo a Paucartambo, si no me equivoco, Paucartamba, por ahí. Entonces, había una pequeña iglesia en ese lugar. Hacía mucho frío. Recién me había casado, llevé a mi esposa el luna de miel ahí, casi hubo divorcio. Dijo, es lo que me espera el resto del año. Sí, que lastimosamente casaste con alguien así. Así que era un lugar de suma pobreza. Toda la campaña eran días de predicación, igual jueves, viernes, sábado y domingo. Los únicos que dormían en cama eran mi esposa y yo. Y esa cama era de madera y había solamente pellejito de carnero y una frazada. Y los demás hermanos en un salón como este abierto nomás, todos tendían pellejito y ahí dormían toda la semana. La mayoría se quedaba a dormir porque si volvían a su hogar tenían que caminar algunos 2, 3 horas a su lugar y volver. Los niños usualmente no usaban, todos no usaban
calzados como nosotros, algunos tenían sus ojotas o venían, eran personas del campo y vivían del campo y vivían de la agricultura. Y en ese lugar Dios nos permitió predicar su palabra. El último día, el gran día, sacaron la torta, nos regalaron a mi esposo un pedazo grande de torta. Y yo nunca vi en mi vida, hermano, niños tan gozosos comiendo torta. Acá los niños, yo no quiero, no me gusta ese sabor, tenemos para escoger. Y yo pregunté al pastor, ¿por qué con tanto gozo comen estos niños la torta? Porque incluso dijeron, pastor, ¿vas a comer o no vas a comer? Toma si quieres. Ya, el pastor me regaló. Y salimos. Porque dijeron, estos niños comen una sola vez al año torta. Es el aniversario de la iglesia. Los demás años, no. Cuando empezaban los cultos, estos hermanos siempre llegaban temprano y venían de diferentes lugares. Y mirabas allá en la colina del cerro, al frente, un pequeño grupo caminando, otro pequeño grupo caminando. Algunos iban en la noche, la mayoría pernoctaba, como les decía. Era un lugar de mucha pobreza. Era un lugar de gran necesidad. Era un lugar de poca gente. Y yo me pregunto, mirando años atrás a nuestros días y mirando las comodidades, los privilegios que nosotros tenemos, si esta iglesia, yo el miércoles, no tienes que ser un buen profeta para decir que pocos hermanos llegarán. Hace frío, prefiero quedar en mi casa, no hay carro. Se dan cuenta que en las iglesias que ustedes están viendo acá, las que son reconocidas por el Señor y no tienen nada en contra de ellos, siempre están en necesidad y persecución. Siempre. Las iglesias que están holgadas, en abundancia, como la Odisea, como el Tiatira, como la iglesia en Pérgamo, como la iglesia también en Éfeso, empiezan lentamente a ensoberbecerse y vivir de esta comodidad. Y empieza la decadencia en el pueblo de Dios. Así que si queremos que esta iglesia madure, si queremos que usted madure, estoy orando que el Señor les mande necesidades, problemas, aflicciones, para que aprendan a crecer en el Señor. Esto es parte del plan. Yo prefiero crecer a la buena que pasar por este tipo de circunstancias, pero este pueblo me recuerda mucho. Yo me pregunto en Cuna, Wyoming, ¿quién quiere ser pastor ahí? ¿Quién quiere predicar la palabra de Dios ahí? Más o menos la iglesia en Filadelfia es como los hermanos en Cono, Wyoming. Yo creo que con el tiempo el pastor de esta iglesia falleció y los hermanos de esa iglesia, muchos descendieron a Huánuco porque nadie quería vivir, pocos querían vivir ahí, algunos quedarán o no, no sé si la iglesia sigue o no, pero sé que el pastor falleció tiempo atrás y algunos descendieron a Huánuco y ahí están congregando. Pero lo mismo pasa en muchos lugares de nuestro país. ¿Cuántas veces fue la vez que usted oró por los pueblitos que tenemos en la margen derecha, en la margen izquierda, solo yendo a Huánuco? A veces sí, no hay ni vestigio de personas, pero un lugar así era Filadelfia. ¿Cómo puede establecerse una iglesia en un lugar así? Era pocos, no muchos sabios, no muy entendidos, no muy fuertes. Puede ser que entre nosotros tenemos muchos más privilegios que estos hermanos, pero puede haber entre nosotros también hermanos que son pobres, no son reconocidos, no son tan eruditos, no son tan educados como otros, probablemente débiles para los demás y menospreciado delante de nuestros ojos a otros. Ojalá ese crimen no ocurra en medio de nosotros. Dios nos mandó a amar igual a cada uno. Así que volviendo a la palabra de Dios, Dios tiene un mensaje para esta iglesia y permíteme llegar a este mensaje. La palabra de Dios dice, porque aunque tienes poca fuerza, aunque esta es la condición de la iglesia, el escritor de la Biblia, el escritor, el mensajero que es Cristo Jesús, está diciendo una gran verdad. La palabra de Dios dice más abajo, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y la palabra de Dios empieza a decir más abajo, el verso 9, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten. He aquí y haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. A pesar de que tienen poca fuerza, esta iglesia tiene un valor incalculable para el Señor. A tal punto que Él en su soberanía es la única iglesia que está prometiendo que todo el mundo públicamente sabrá que Cristo Jesús los amó. Cuando meditamos en el amor de Dios, debemos descansar en su soberanía. La palabra de Dios nos enseñó que Él amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y Él quiso que todos nosotros hasta el día de hoy supiéramos que en su gracia Él escogió amar a Jacob y aborrecer a Esaú.
Cuando vemos la palabra de Dios en los días que el pueblo de Dios tiene que salir de la tierra de Egipto, y en la última plaga el ángel de la muerte está cruzando todo este vasto territorio de Egipto para liberar al pueblo de Dios, y está entrando de casa en casa, y el ángel de Dios está matando al primogénito que hay entre los animales, entre los hijos de las familias, empezando las familias nobles de la casa de Faraón hasta cada uno de los más plebeyos en el país de Egipto. Pero llega al día donde está pasando por la casa de los judíos y estos tienen el lindel pintado de sangre. Evita entrar por ellos, por esa sangre que está ahí, y pasa al otro. El amor de Dios en su soberanía, en su gracia, en cierta forma discrimina quién es mi hijo y quién es no, a quién voy a matar y a quién voy a salvar. Y mirando la sangre preciosa que va a representar un día la sangre de Cristo Jesús, el Cordero inmolado que manifiesta su amor por nosotros en la cruz del Calvario, hiere a los egipcios y no a su pueblo. El amor de Dios siempre ha querido ser manifestado delante de los hombres. A cada pueblo que Dios amó, a cada persona que Dios amó durante el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ahora que nosotros somos la iglesia del Señor, Él ha estado manifestando constantemente su amor. Lo que más anhela esta iglesia, nuestro más grande, objetivo que debemos perseguir todos los días con gran esmero, ahínco, es mirar este amor en medio de nosotros, porque el amor del Señor es incondicional. No nos ama porque nosotros merecemos, porque nosotros hayamos logrado algo, porque nosotros somos amados por los demás. No, ese amor está en sí mismo. No hay nada entre nosotros, no hay nada que podamos presentar, no hay nada lindo, atrayente a Cristo Jesús, porque nuestra condición es de pecador, de hombre sentenciado al infierno por ofender la soberanía de Dios al quebrantar cada mandamiento, cada palabra que aquí está escrito en su precioso libro. No merecíamos ser amados, sin embargo, en este amor incondicional Él nos amó, y la manifestación de su amor está en Cristo Jesús derramando su sangre. Es el precio de su amor para que usted y yo podamos formar parte de Él. Así que, hermano mío, esto es algo que usted debe entender, es algo que el Señor ha plasmado en su palabra, y es algo que está mostrando de manera particular a la iglesia de Filadelfia. Aunque tienes poca fuerza, aunque tienes poca gente, aunque tienes poca economía, aunque tienes poco estudio, aunque tienes poca influencia, aunque eres pobre y débil ante los hombres, aunque tienes poca fuerza, yo te he amado, y voy a hacer que todos los demás reconozcan, aún tus enemigos, que yo te he amado, que yo te he amado. Hermano mío, es lo que nuestra iglesia debe perseguir, esa valoración de lo alto divina, el amor del Señor evidenciado, plasmado, manifestado en nuestras vidas. ¿Qué importa si tenemos poco dinero? ¿Qué importa si tenemos poca influencia? ¿Qué importa si somos tenemos más adversarios que amigos? Todo lo que importa es ese amor de Cristo Jesús en nuestras vidas, esa esfera de la gracia donde por su amor hemos sido introducidos. Oh, mi amado hermano, esto para nosotros debe ser un gran consuelo. Hay días de aflicción, hay días de angustia, pero Dios me ha amado. Hay días de persecución, pero Dios me ha amado. Hay días donde hay injusticia en nuestras vidas, pero Dios me ha amado. Hay días donde nadie me reconoce, pero Dios me ha amado. Hay días de necesidad, hay días de pobreza, pero sé que el amor del Señor ha sido abundante en mi vida, y estoy en las manos de ese Dios, estoy en los propósitos de ese Dios, porque la palabra de Dios también nos muestra, y a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero, y en ese propósito me conformo a la imagen de Cristo Jesús. Y el libro de Romanos capítulo 8, note la palabra de nuestro Dios de todos los versos. Permíteme citar este pasaje. Vamos a las escrituras un momento, hermano. Libro de Romanos capítulo 8, note con atención la palabra de nuestro Dios. Libro de Romanos capítulo 8, nota la palabra de nuestro Dios en el versículo que sigue. Libro de Romanos capítulo 8, y note la Biblia, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Medita el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre
o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué promesa, qué verdad, qué pacto cumplido por nuestro Dios, el que Él ha manifestado su amor hacia nosotros, inmereciendo en la cruz del Calvario, introduciéndose en la gracia con el propósito de conformarnos a la imagen de Cristo Jesús, y vivimos de Él. Es un amor alto, profundo, la magnitud no se puede medir, pero está allí, es palpable, es muy genuino en la vida de nosotros. Mi querido hermano, la iglesia de Filadelfia es una iglesia que ha sido reconocida por el Señor. Yo te he amado. Eres pequeño, eres débil, no eres muy influyente, no eres muy reconocido, no tienes mucha gente, no tienes gran poder económico. Sin embargo, yo te he amado, yo te he amado, yo te he amado. Mi amado hermano, yo quisiera que esta iglesia pueda ser así delante de los ojos de Dios. Quisiera que cada uno de ustedes pueda vivir de esa misma forma, mirando al juez, no mirando a los hombres, no mirando la valoración, no solo jactando del dinero, la economía, la infraestructura que podamos tener, los estudios, los puestos, la influencia. De eso nada sirve si Cristo Jesús no es el Señor. Si no hemos disfrutado de ese amor, si no vivimos en ese amor, ¿de qué sirve todo lo demás? Oh hermano, animo a cada uno de ustedes a que anime a su familia a ser valorado delante de los ojos de nuestro Dios. Porque pregúntese, ¿cómo sabe que Cristo Jesús le amó? Oh hermano, si usted ha creído en Cristo, es nueva criatura, puede sentir, puede disfrutar ese amor. Pero si usted no ha creído en Cristo, sigue condenado al infierno y la ira de Dios está sobre usted. Pero este amor es soberano, este amor es selectivo, este amor lo manifiesta Dios delante de su pueblo. Va a mostrar su amor por Filadelfia, y Dios va a mostrar su ira por esta sinagoga de Satanás, los religiosos que están predicando salvación por obra y negando a Cristo Jesús. Ahora vuelva a la Biblia, el libro de Apocalipsis capítulo 3. Entendiendo todo esto, la Biblia dice: aunque tienes poca fuerza, la valoración que usted y yo queremos es del cielo. Es lo que dice Cristo Jesús al final del día. Es lo que nos importa. ¿Qué dice Cristo de mí? Yo conozco tus obras. Ahora, hermano mío, ¿cómo es la valoración de una iglesia fiel? ¿Cómo Dios ama y valora esta iglesia fiel? ¿Nos podría nosotros valorar de la misma forma? Quisiera que esta iglesia imite de todo corazón a la iglesia en Filadelfia, porque aun teniendo edificio, teniendo gente, creciendo en economía, influyendo en los demás, porque tenemos influencia en las iglesias que tenemos el privilegio de apoyar, y en los misioneros que podemos apoyar tenemos mucha influencia. De nada servirá si no somos fieles de la forma que esta iglesia fue fiel. Como el mejillón pegado a la roca, esta iglesia nunca dejó a Cristo Jesús, fue fiel. Dios no tuvo nada en contra de ellos, fue una iglesia fiel. En medio de la persecución, la angustia, la iglesia fue fiel. Aún en la necesidad, la iglesia fue fiel, al igual que la iglesia en Esmirna, hasta la muerte. ¿Y cómo nosotros podemos aprender a ser fieles como esta iglesia? ¿Cómo podemos ser tan valorados como Cristo valoró esta iglesia? Permíteme predicar 3 grandes lecciones terminando esta mañana y esta noche en cuanto a esta forma en la que Dios valora a la iglesia. Una iglesia fiel, la iglesia en Filadelfia, porque aunque tiene poca fuerza, Dios le ha amado. Pero aunque tiene poca fuerza, mire las lecciones que esta iglesia aprendió. La primera lección que el Señor nos muestra está en el versículo 8 y tiene que ver con esto. La razón de su valoración. ¿Por qué Dios amó esta iglesia? ¿Qué Dios destacó de esta iglesia? Porque aunque tenía poca fuerza, mira lo que Dios dice que tenía. No está diciendo que tienes poca fidelidad. No está diciendo que tienes poco amor por la palabra y por el Señor. No está diciendo que tienes poca santidad. No está hablando de eso. Está hablando solo del enfoque externo. Pero mire lo que Dios está poniendo en contraparte. La abundancia inversamente proporcional. Más pobres, más fieles. Más necesitados, más fieles. Más persecución, más fieles. Más odiados por el mundo, más amados por el Señor. Ahora mediten esto. La primera lección: ¿por qué razón Dios destaca esta iglesia y la valora como una iglesia fiel? Y Dios le muestra su amor. Mire, hermano mío, mire esta mañana, y aunque tiene poca fuerza la iglesia,
Mire la palabra de Dios. Hay tres grandes razones y de las que vamos a predicar. Mire la primera razón. La palabra del Señor dice, porque aunque tienes poca fuerza, número uno, que dice, has guardado mi palabra. Número dos, no has negado mi nombre. Y ahora va a ver un poco más abajo, en número 3, verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Aquí hay tres grandes razones por las que Dios en esta primera lección nos dice por qué yo amo esta iglesia. ¿Por qué yo amo esta iglesia? ¿Por qué razón amo a la iglesia? ¿Qué abunda esta iglesia? ¿Qué tiene esta iglesia que no tienen las demás iglesias? Aunque son pobres, necesitados, no son reconocidos, no son tan prestigiosos, no están tan influyentes, no están llenos de talento como las iglesias en Corinto, como la iglesia en Éfeso, como la iglesia en Jerusalén. Pero sin embargo, hay tres razones que esta iglesia tiene que presentar delante de Dios. Hay tres grandes virtudes que la obra de la gracia del Señor manifiesta constantemente en la vida de todos estos hermanos. Habla el mensaje del Señor de manera particular, escribe al ángel de la iglesia, y como hemos visto en el mismo sentido de las otras cartas, lo hace de manera particular y también lo hará de manera general. El Señor está mirando que la mayoría de los hermanos en la iglesia en Filadelfia, por no decirlo todo, desde el pastor, diáconos, hermanos, por más pobres que son, sencillos que son, la palabra de Dios está diciendo, yo los amo. Por estas tres razones, porque este grupo de hermanos, aunque son débiles, son pobres, son pocos, estos hermanos en abundancia han guardado mi palabra. Aunque son pocos, son débiles, son pobres, no son muy conocidos por los demás y menospreciados por los hombres. Sin embargo, estos hermanos no han negado mi nombre, y estos hermanos han permanecido fieles en la palabra de mi paciencia. Han esperado. Su actitud hacia la palabra de Dios, su actitud al nombre de Dios, su actitud a esas promesas del Señor, ese propósito del Señor, evidencia que esta iglesia es una iglesia fiel. ¿Qué quiere esta iglesia para el próximo año? ¿Qué debemos analizar en nuestra vida en los años que ha pasado? Más allá del énfasis externo, más allá del dinero, más allá de la construcción, más allá de nuestro apoyo, más allá de nuestro crecimiento, más allá de nuestro reconocimiento entre los demás. Usted debe valorar esto. Usted debe medir esto. Si su amor por la palabra de Dios ha crecido o no ha crecido. Si su actitud hacia el Señor y su palabra ha crecido o no ha crecido. En cuanto a su nombre, ha vivido fielmente en el Señor. Se ha parado en los días del Señor, en los días de la batalla, por causa del nombre de Cristo Jesús. No ha negado su palabra, no ha negado su nombre. Debe meditar esta mañana, hermano mío. ¿Y qué tal su permanencia, su fidelidad a los propósitos del Señor? ¿Ha sabido esperar en la palabra de su paciencia? ¿Ha cumplido los propósitos de Dios en su vida? Estas tres razones: su actitud hacia la palabra de Dios, su actitud a su nombre, su actitud a sus propósitos, hacen de esta iglesia, aunque es pobre, débil, miserable delante de los hombres, es rica y valorada y amada y honrada por el Señor, porque es una iglesia que ha tenido la actitud correcta hacia su Dios, hacia el Dios de la iglesia, en cuanto a su palabra, en cuanto a su nombre, en cuanto a sus propósitos. Oh, hermano mío, medite esta mañana, porque quiero en la gracia del Señor desarrollar estas razones. Miren la primera razón, mirando el corazón de la iglesia en medio de su pobreza, necesidad, el constante temor de otro terremoto. La iglesia en Filadelfia permanece, ha cambiado a lo largo de la historia, ha tenido varios nombres. La ciudad de Filadelfia, iban y venían, pero sin embargo hay una iglesia que permanece constante, a diferencia del entorno. Algo que debemos destacar antes de entrar de lleno al mensaje: ustedes deben ver que la condición de la iglesia es diferente a la condición de la ciudad. Es diferente. ¿Recuerdas que las otras iglesias, excepto la Esmirna, recuerdas las otras iglesias? La condición de la ciudad se reflejaba en la condición de los hermanos. El entorno era pagano, la iglesia era pagana. El entorno era infiel, la iglesia era infiel. La cultura permeaba la iglesia. Pero en Filadelfia no. Gente con temor, gente pobre, gente quejándose, gente mundana, gente religiosa, pero la iglesia fiel. Cuando la cultura no permea la iglesia, es una iglesia fiel. ¿Por qué? Miren la palabra de Dios nuevamente, estas razones. Note la primera de ellas y vamos a meditar en ella. Note la palabra del Señor en el verso 8. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, en un momento vamos a estudiar esto. He puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede entrar. Vamos a ver eso en un instante. Tiene que ver con la oportunidad que Dios da a esta iglesia, pero esta es una promesa, eso veremos después. Note, porque aunque tienes, ¿qué dice? Poca fuerza, no te has guardado
mi palabra. Mi querido hermano, medite un momento esta mañana. Medite un momento en esta mañana, en esta primera razón. La palabra de Dios dice, has guardado mi palabra. A mí me anima mucho este mensaje. ¿Por qué razón? Porque nota, la declaración de Cristo es un testimonio poderoso. Has guardado mi palabra. No es que estás intentando guardar mi palabra, no es que solo quieres guardar mi palabra, no solo que tienes el deseo de guardar mi palabra, sino la palabra de Dios nos dice, has guardado mi palabra. Es un testimonio. Durante toda la vida de la iglesia, hasta este instante, desde el tiempo que Dios la estableció y la valoró, la palabra de Dios dice que esta iglesia ha guardado la palabra de Dios. Es un poderoso testimonio. Es una verdad, ha guardado la palabra de Dios. No es que solo intentó, no es que fingió, es una iglesia que ha guardado la palabra de Dios. Note también la declaración de Cristo. Jesús dice, has guardado mi palabra. Y no te refuerza eso en el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. En dos veces en estos versículos del 7 al 13, el Señor enfatiza, has guardado mi palabra, has guardado mi palabra. Y es lo primero que Dios pone de esta iglesia. Cuando Dios quiere destacar una iglesia y quiere valorar una iglesia grande delante de sus ojos, amada por el Señor, honrada por el Señor, más allá de que es calificada de pobre, de débil por los demás. Cuando Dios quiere destacar una familia, una persona delante del Señor que ama al Señor, que aunque es débil para los demás, pobre para los demás, insignificante, indiferente, ni siquiera es visto, quizás es como Lázaro tirado ahí a la puerta de nosotros, ni le prestamos atención, solo anhelamos ojalá se vaya, indiferente o probablemente odiado por otros, pero es alguien que ama al Señor. Y lo evidencia porque ama su palabra. Es la primera de las evidencias. Ama la palabra de Dios. Ha dado un testimonio verdadero de que ama la palabra de Dios. Ha dado un testimonio genuino que ha sido constante en ese amor a la palabra del Señor. Y esto es lo que Dios valora, porque Dios lo pone en una manera enfática. Ha guardado mi palabra. Y dos veces dice, estos hermanos han guardado mi palabra. Oh, hermano mío, es la primera virtud que usted debe cultivar en su vida y en la vida de su familia. Aquí hay un grupo de hermanos que han guardado la palabra de nuestro Dios. No a la manera del mundo, no a la manera de los religiosos, sino a la manera bíblica. Ahora note el significado. Dice, has guardado mi palabra. La palabra guardar en este contexto, y primero hablando etimológicamente, tiene que ver con alguien que protege algo. Se usaba esta expresión para hablar de los guardias. Están protegiendo a los presos, están guardando, están cuidando, no quieren que se vayan, no quieren que se despisten. Es el mismo trabajo que está aquí, y por el contexto nosotros podemos entender que es el mismo énfasis que Dios le está dando, a diferencia de las demás iglesias que vacilan. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 12, hemos visto el mensaje de la iglesia en Pérgamo, y la palabra de Dios nos dice, retienes la doctrina de los de Balaam y los nicolaitas. Y en el mensaje a Tiatira, el problema también es que retienen la doctrina. Cuando la palabra de Dios es menospreciada, cuando la palabra de Dios es reemplazada, cuando la palabra de Dios es cuestionada, cuando la palabra de Dios no es guardada, y cuando la palabra de Dios no es protegida, y la palabra de Dios no es amada, entonces tenemos serios problemas. No importa cuán grande eres, cuán talentoso eres, cuánto dinero tienes, cuánto has crecido externamente, académicamente, socialmente, no importa. Si su actitud suya es hacia la palabra del Señor mala, tienes serios problemas con el Dios de la Biblia. Oh, hermano mío, ¿de qué servirá el talento, el esfuerzo, el dinero? Con los años ha adquirido mejores bienes si su amor por la palabra de Dios no es manifiesta, no ante los ojos del hombre. Aquí es fácil traer una Biblia, y ojalá traiga una Biblia mejor que un celular. Yo sé que algunos tienen problemas con leer y prefieren un celular que le agrande o si fuera así a buena hora, pero si es para jugar, no, quítalo, hermano. Los porteros tienen orden ahí de, hermano, estás interrumpiendo el tiempo, quieres jugar, mejor afuera, no acá. No interrumpas el servicio, porque amamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 15, dice, porque si tardo, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte la verdad. Esta casa de Dios es la iglesia de Dios, y la palabra de Dios dice es columna y baluarte la verdad. Es la iglesia del Dios viviente, es el que defiende su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios dio el trabajo a la iglesia local de guardar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento Dios dio su palabra a su pueblo, a Israel, su siervo, para que sea la espada de juicio entre las otras naciones, pero también les dio el trabajo de preservar su palabra. Ahí están los profetas que este pueblo tenía, ahí están los reyes, ahí están los escribas que este pueblo tenía, para preservar la palabra de Dios, para hacer copias de la palabra del Señor, para registrar lo que Dios dijo, como inspiró su palabra a través de los hombres. En el Nuevo Testamento Dios encargó a la iglesia a continuar trabajando en guardar su palabra. Dios usó varones
en el Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo, como los otros apóstoles, para escribir su palabra. Y Dios dijo que la iglesia local que Él estableció es una iglesia, es esta institución del mundo encargada de guardar la palabra de Dios, porque es columna y baluarte de la verdad. La verdad es la palabra de Dios, la verdad es Cristo Jesús. La verdad debe ser preservada a lo largo de todos los tiempos hasta que venga el Señor en la iglesia local. Si queremos encontrar la verdad, debe estar dentro de una iglesia local, porque es columna y baluarte la verdad. Significa que nosotros nos cimentamos en la verdad. Significa, como es baluarte, nos cimentamos en la verdad. Como es columna, defendemos la verdad, sostenemos la verdad, adornamos la verdad, vivimos conforme a la verdad. La iglesia local es la encargada de guardar la verdad. Gracias a Dios por los seminarios, universidades cristianas, sociedades bíblicas, pero no solo son encargados de guardar la verdad. Los que son encargados de ser columna y baluarte de la verdad es la iglesia local. No dijo que el seminario es columna y baluarte de la verdad. No dijo que los colegios e instituciones cristianas son columnas y baluartes de la verdad. No dijo que las sociedades bíblicas son columna y baluarte de la verdad. Dijo que la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. La verdad es la palabra de Dios y la verdad es Cristo Jesús. Y cada uno de ustedes tiene el mismo trabajo de manera individual. Son aquellos encargados de preservar, de guardar, de vivir conforme a la verdad. Este trabajo de parte de nuestro Dios asignado a la iglesia ha sido muy valorado por los hermanos de la iglesia en Filadelfia. Somos pocos, somos débiles, no somos muchos, no tenemos mucha influencia. La gente quiere irse de este lugar. Las iglesias no nos conocen, está nuestro entorno muriendo. ¿Cómo podemos hacer nosotros la obra en un pueblo donde la gente no quiere vivir? Pero sin embargo, Dios dice, la iglesia determinó de todo corazón guardar la verdad. Vamos a cumplir la palabra de Dios. Vamos a velar por la verdad de tal forma que la verdad sea preservada. La vamos a custodiar, la vamos a guardar, la vamos a preservar tal como ha sido dada. Recuerden que el libro todavía no estaba cumpliéndose. Todo el libro hasta el siglo II fue reconocido recién, los 66 libros que tenemos aquí. Pero aquí hay una iglesia que tiene el último libro de la Biblia y se está gozando de entender, aquí está la verdad. Se está completando la verdad, aunque son tiempos de transiciones, son tiempos de cambio. Las cartas de Pedro, la carta del apóstol Pablo, los evangelios están paralelamente ahí, 20 o 30 años atrás recién escritos. Sin embargo, hay aquí un grupo de hombres que conocen la verdad, que no necesitan más pruebas. Cuando la palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, está hablando de estos hermanos. ¿Cómo sé que la Biblia es la Biblia? Porque cuando Dios habla, las ovejas siguen. Porque la palabra de Dios inspirada se predica a sí misma, que es viva y es eficaz. No hay otro libro como las Escrituras, más allá de cualquier otro marcador e indicador, que la palabra de Dios es inspirada. Ahora vuelva al momento a la palabra del Señor. Mire la forma en que estos hermanos guardaron la Biblia, custodiaron la Biblia, preservaron la Biblia en obediencia, en amor a la palabra de Dios. Aunque son pocos, son débiles, pero los hermanos guardaron la palabra de Dios delante de Dios, delante del Cristo. En primer lugar, guardaron el mensaje de la Escritura. Mire un momento las Escrituras, libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 7. Esta iglesia guardó el mensaje de las Escrituras. Note el verso 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hemos mencionado la semana pasada en la introducción, hemos dicho que esta iglesia tiene la introducción de Cristo de una manera tan particular a las otras iglesias. Cuando usted mira el mensaje de Cristo y su manera de introducirse a las otras iglesias desde el capítulo 2, Él toma las virtudes de Él mismo que describió en Apocalipsis capítulo 1 de una forma gloriosa. El Cristo de gloria se va presentando de ciertas formas a las iglesias en esta parte de Asia. A la iglesia en Éfeso habla el que tiene las 7 estrellas, es una descripción anterior. A la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, es una descripción anterior. A la iglesia en Pérgamo escribe al ángel, yo conozco tus obras, etcétera, pero el que tiene la espada aguda, en el verso 12, es una descripción que dio en el capítulo anterior. A la iglesia en Tiatira, el que tiene ojos como ella, es una descripción anterior, llama de fuego, etcétera. Ahora a la iglesia en Sardis, el que la palabra de Dios dice las 7 estrellas, el que también fue una descripción anterior. Ahora la Biblia dice en el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, en Filadelfia, y Dios se describe así. Dice el santo, si están conmigo, ¿qué más dice de Dios? El verdadero. Y luego que dice, el que tiene la llave de David, y termina diciendo, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Y de dónde Cristo está sacando esto? ¿Es algo nuevo para los hermanos en Filadelfia? Cuando usted estudia la palabra de nuestro Dios, hay un mensaje que predomina todas las Escrituras. Es más, todos los pactos, todas las revelaciones progresivamente revelan este mensaje.
Es el mensaje que está orientado desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, donde se ve todo este mensaje consumado. ¿Y de qué se trata? No se trata del hombre solamente, se trata en la pura gracia del Señor, en el plan redentor de Dios. Desde el libro de Génesis, el Señor ha estado interesado, desde la caída del hombre, mostrar este plan de salvación para el hombre. Este plan de redención que va a ser manifestado, ejecutado, o va a ser, mejor dicho, eso. Lo va a ejercitar el Mesías. El libro de Génesis capítulo 3, en el verso 15, Dios está prometiendo que de la simiente de la mujer nacerá uno que vencerá al pecado y vencerá a Satanás. Cuando la mujer concibió, puso a su primer hijo Caín con las esperanzas de que este varón será el Mesías que nos salvará y nos va a volver a la comunión que teníamos con Dios antes del pecado. Y se dio cuenta prontamente que Caín no lo es. Y entonces los descendientes estuvieron esperando a este Mesías, a este plan, a este Redentor, quien restituirá a la humanidad de su decadencia, de su terrible condición y la ira de Dios sobre él. ¿Quién será nuestro Salvador? Adán murió esperando eso, Eva murió esperando eso, y el linaje del Señor también murió, muchos murieron esperando eso. Pero Dios, en ese plan redentor, fue mostrando progresivamente la revelación de quién será el Redentor y cómo nos salvará de esta penosa condición, cómo restituirá al hombre a su condición anterior en comunión con Cristo, en comunión con su Dios. Y Dios hace pactos a través de eso, hace pactos con Noé, hace pactos con Abraham, hace pactos con David, y en cada una de estas promesas el Señor va revelando quién iba a ser este Redentor, dónde iba a nacer este Redentor, el linaje de quién iba a ser Redentor. A causa de este Redentor serán benditas todas las naciones, dijo Abraham. A David le prometió: de tu linaje este Redentor se convertirá en un rey perfecto. Iba a venir un segundo Moisés en el pacto que Dios hizo con Moisés y el pueblo de Dios, mostrando que habrá un Redentor, un perfecto sacerdote, un mejor tabernáculo, alguien que cumplirá la ley por nosotros y tendrá que derramar su sangre por nosotros. Es el sacrificio. Se presentaba a la persona del Redentor, se presentaba la obra del Redentor, se presentaba las características de este Redentor y los logros que iban a hacer este Redentor a favor de nosotros. Y el libro de Apocalipsis, si usted lee a detalle, es la consumación de todo ese plan, porque el libro de Apocalipsis tiene mucho paralelo con el libro de Génesis. En Adán nosotros perecemos, en Adán tenemos una humanidad caída, en Adán tenemos una humanidad perversa, en Cristo Jesús tenemos una nueva humanidad, en Cristo Jesús tenemos una nueva creación. Oh, mi querido hermano, y somos introducidos a Él por su gracia, por su Espíritu. Dios dio soplo de vida al hombre, pero ahora este Espíritu está en nosotros a través de Cristo Jesús para una nueva humanidad. Este es el que nos rescató, y en esto consiste las profecías del libro de Apocalipsis. Más allá de quién será, qué presidente será el anticristo o qué papa será el anticristo, más que jugando con todo eso, lo que se trata, los juicios de Dios, en lo que ves en el libro de Apocalipsis, se trata en Dios rescatando la humanidad, su plan de rescate en la humanidad, derramando su juicio sobre los impíos y mostrando su amor sobre los que son suyos, y los está poniendo a la condición que usted y yo deberíamos tener, y aún mejor, porque somos conocedores de su perdón y su gracia y merecedores en el cielo con Él para siempre. De eso se trata el libro. Ahora, cuando la Biblia habla en el libro de Apocalipsis capítulo 7 de que es el santo, es el verdadero, el que tiene la llave de David, todas estas son descripciones de Cristo que vienen del Antiguo Testamento. Todo buen estudioso de la palabra de Dios miraba al Mesías como el santo. Libro de Isaías capítulo 6. Miraba al Mesías como el verdadero. A lo largo de la palabra de Dios, Dios se ha mostrado: yo soy verdad, los demás son dioses, yo soy la verdad, yo soy el único Dios, no hay otro Dios como yo. Así era presentado también, y esta combinación santo verdadero se repite a lo largo del libro de Apocalipsis. Ahora, también debes reconocer que Él es el linaje de David. Todo estudioso de la Biblia sabía que el Mesías iba a ser del linaje de David, iba a ser el rey que vendría de la descendencia de David, un rey eterno. Su reino sería justo y lo establecería para siempre. Ahora, ¿por qué se presenta así? Porque los hermanos en Filadelfia, aunque eran pocos, aunque eran débiles, aunque muy ignorantes para otros, los hermanos estaban llenos del mensaje de la Escritura.
conocían al Cristo de la Biblia desde el Antiguo Testamento, cómo ha sido revelado, y conocían al Cristo de la Biblia y su plan redentor en el Nuevo Testamento, y estaban gozosos de comprender y entender que el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, ese Dios soberano, es nuestro Dios, es nuestro Señor, y nos está prometiendo que viviremos con Él para siempre. Eran hermanos que conocían al Cristo de la Biblia, y estos hermanos preservaron este mensaje único que no cambia desde el Antiguo Testamento, que la salvación es por gracia y solamente está en Cristo Jesús. El plan redentor fue diseñado por el Padre, el plan redentor fue protagonizado por el Hijo y fue ejecutado por el Espíritu Santo. Estos hombres entendían el mensaje de la palabra de Dios, y cada mensaje de las Escrituras apunta a este plan, apunta a Cristo Jesús. Oh, hermano mío, puede mirar el conocimiento de estos hermanos y la manera que con su vida estos entregaron su vida para mostrar que Cristo Jesús es el santo, es el verdadero, es el que tiene la llave de David. Cuando hablamos del que tiene la llave de David, está hablando del oficio de aquel mayordomo que la palabra de Dios describe también, que tenía autoridad sobre los bienes de David. Dios no solamente es el linaje de David, es el rey prometido de este linaje, el rey perfecto, sino es aquel que es soberano. La palabra de Dios ya nos mostró en capítulos anteriores, en el mensaje que Dios nos habló sobre el que tiene las llaves. La palabra de Dios eso nos mostró. ¿Recuerdas? El libro de Apocalipsis capítulo 1, y lo vamos a repetir más adelante. Note un momento la palabra del Señor en el verso 18: y tengo las llaves de la muerte y de la vida. Tiene que ver con el que tiene el control. Él no solo es el rey que Dios prometió del linaje de David, es aquel que tiene el control. Él es el soberano. Pero ¿qué tiene control? ¿De qué el Señor gobierna? Es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Podemos ver aquí hay dos grandes acepciones cuando él abre de esto. Más abajo el verso 8 va a hablar sobre esa puerta abierta, pero está hablando de Él. Él es el que da vida y Él es el que da la muerte. Él es el que tiene el control soberano de a quien da vida y a quien mata. Hablando de eso, nos da vida o nos condena. Él es el soberano. Por eso Cristo en medio de nosotros dijo: al que debes temer es al que puede poner tu alma en el infierno. Él no solamente es el que tiene el control de dar la vida y la muerte, sino también es el que tiene el control de introducir a alguien en su reino o quitar a alguien de su reino. Él está hablando del rey, está hablando del linaje de David, está hablando de esta casa que Dios prometió que permanecerá para siempre en Cristo Jesús, y su reino será eterno. Él es el que pone y Él es el que quita. Él es el que establece o Él es el que quita. Oh, hermano mío, en su gracia tenemos el privilegio de tener vida. En su gracia tenemos el privilegio de estar en su casa, en su iglesia. Él tiene la llave. Él abre y cierra y abre, y ninguno abre. Es soberano, es poderoso, es omnipotente en ejercitar esto. Y los hermanos entendían el mensaje de la Biblia, entendían al Cristo, al Mesías santo, al Mesías verdadero, al Mesías, el rey prometido del linaje de David, al soberano que da vida, al soberano que trae muerte, al soberano que nos introduce o nos quita. Ellos entendían la gracia del Señor en medio de todo esto, porque el verso 8 empieza diciendo: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Oh, las oportunidades que Dios dio a esta iglesia son inigualables. Oh, hermano mío, yo le ruego en la gracia del Señor, este grupo de hermanos de Filadelfia permanecieron fieles, eran amados y valorados por el Señor, porque aunque tenían poca fuerza, aunque eran débiles, eran hermanos que amaban la palabra de Dios, eran hermanos que guardaban la palabra de Dios, y eran hermanos que empezaron a guardar el mensaje de las Escrituras. No lo vamos a cambiar. No hay otro Cristo. Queremos el Cristo de la Biblia. Queremos ser salvos en su sangre preciosa. No hay otro método. Él es el verdadero. Él es la llave de David. Él es el soberano. Él es el rey. No hay otro como Él. Y en su gracia hemos sido introducidos. Es el mensaje del Evangelio, la invitación del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No vamos a cambiar el mensaje de las Escrituras, ya sea de Génesis hasta Apocalipsis. El mensaje sigue siendo presentado. Mire Apocalipsis capítulo 1 en el verso 5. Dijo: y de Cristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio. Note la Biblia que dice por los siglos de los siglos. Ahora note Apocalipsis capítulo 6, verso 9, verso 10. ¿Cómo habrán leído estos hermanos con tanto gozo esa obra de Cristo Jesús, el santo, el verdadero, que ellos conocían del Antiguo Testamento, el que tiene la llave de David? Ahora se presentó claramente a ellos como el que derramó su sangre y los hizo reyes y sacerdotes, y en su soberanía les amó, en su soberanía los introdujo a ese reino suyo. Apocalipsis 6 verso 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Esto está hablando en el día de la tribulación.
y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, mire, esto es algo común, es algo común, es algo común en todo hombre que guarda la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Que dice, santo. Primero dice Señor, reconociéndolo como Señor, como Rey, como soberano. Y luego santo y verdadero, los mismos atributos del verso 8 que hemos leído de Apocalipsis 3. No juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Todo creyente verdadero conoce al Cristo de la Biblia. Conoce los atributos del Cristo de la Biblia, conoce las obras del Cristo de la Biblia y conoce lo que Cristo de la Biblia hizo por nosotros en la cruz del Calvario y quién es para nosotros, y vivimos conforme a ello. Porque si nosotros creemos que el santo es Cristo Jesús, vivimos en su santidad. Si creemos que Él es verdadero, vivimos en su verdad. Si creemos que es el Rey, nos sometemos a Él como siervos fieles. Si creemos que es soberano, damos gracias a Dios por sus designios en medio de nuestras vidas y agradecidos porque nos introdujo a su reino. Mire un momento la palabra del Señor, hermano. Mire un momento la palabra del Señor. Vuelvo un momento a las Escrituras. Libro de Hechos, capítulo 3, verso 14. Ya vamos a estar terminando. Dice, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que os se diese un homicida. Aquí está señalando los apóstoles lo que este pueblo incrédulo, negando al Señor, delante de ellos menospreciaron. Esta frase no es tirada al azar. Negasteis al santo. Ellos sabían que el Mesías iba a ser el santo. Ellos sabían que el Mesías era el verdadero. Ellos sabían que el Mesías iba a ser del linaje de David, pero aún así lo negaron. Mi amado hermano, vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar concluyendo el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y terminamos leyendo el verso que hemos empezado a leer. El verso 8 dice, por cuanto has guardado mi palabra. Mi amado hermano, estos hermanos guardaron la palabra de Dios de una forma inigualable. Ellos en su amor preservaron el mensaje único de las Escrituras, el plan redentor, el Cristo de la Biblia, y en su sangre nosotros somos limpios. Pero como seguiremos viendo si viene esta noche, ellos en este afán de guardar la palabra de Dios, de preservar el mensaje de las Escrituras, también van a guardar la práctica de las Escrituras, también van a guardar la permanencia de las Escrituras. También estos hermanos en la gracia del Señor van a guardar la relación que ellos tenían con las Escrituras, la autoridad de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras, la eficacia de las Escrituras, la claridad de las Escrituras y la oportunidad de las Escrituras. Mi querido hermano, puede mirar esta mañana, puede ser que somos pocos, puede ser que somos débiles, puede ser que nadie somos indiferentes a muchos, pero Dios dice, yo quiero que todos sepan que yo te he amado. Primera lección, por estas 3 razones Dios destaca esta iglesia, porque han guardado la palabra de Dios, han preservado el mensaje de las Escrituras, tan intacto como es, lo han interpretado correctamente, lo han vivido correctamente. Y en la noche vamos a terminar de ver esto y veremos también que no han negado el nombre de Dios y veremos que han mantenido su fidelidad a sus propósitos. Vamos a terminar en oración. Padre, te doy gracias por esta mañana. Gracias por los hermanos que has atraído a ti. Gracias por el lugar donde estamos, aún a pesar del frío y todo, Padre. Gracias por ser bueno. He estado en lugares donde no tienen nada de las comodidades que nosotros tenemos y he visto mayor fidelidad, Padre. Te ruego de todo corazón que podamos reconocernos tal como tú nos ves. Tu palabra dice que has escogido lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios. Tu palabra también nos muestra que somos una manada pequeña. Padre, si honestamente nos viéramos como tú nos ves, somos pobres. ¿Qué tenemos que no nos hayas dado? ¿Qué somos lo que tú no hayas permitido que seamos? Padre, perdona nuestra ingratitud, nuestra infidelidad, nuestra indiferencia. No queremos, Padre, ensoberbecernos nuestro corazón y decir como los de la Odisea, soy rico y me he enriquecido, ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes qué eres. Te pido de todo corazón que esto no sea en nuestra vida, sino que en la vida de esta iglesia, en los hermanos que tienen oídos para escuchar, a los que van a permanecer con nosotros, te ruego de todo corazón, Padre, aunque son pocos, aunque somos débiles, te ruego, sé glorificado. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte, para que Cristo muestre toda su magnificencia, toda su gloria, porque nos gloriamos en nuestras debilidades, para que Cristo sea poderoso en nosotros. Padre, gracias por este mensaje. Gracias, ayuda a esta iglesia a guardar tu palabra fielmente. En Cristo Jesús, bendícenos. Amén. Hermanos, gracias por su atención. Nos ponemos de